Bueno, buenas tardes. A nuestro equipo le tocó exponer el tema de Bruselas y bueno, nuestro equipo está conformado por González Andrea, Hernández Michel, Jiménez Hayes Jesús y Julián Ramírez Abraham Noé. Clasificación taxonómica. El género Bruselas se clasifica dentro del dominio bacterial, Filoprotobacteria, clase Alpha Protobacteria, orden Rhizobiales y familia Brucellae. Se trata de cocobacilos gram-negativos pequeños anaeróbicos estrictos, no móviles, no encapsulados y no esporulados con un metabolismo exudativo. Estas bacterias son intracelulares facultativas capaces de sobrevivir dentro de macrófagos y otras células fagocíticas, lo que les permite evadir la respuesta inmunitaria y establecer infecciones crónicas. Su pertenencia a la clase Alpha Protobacteria es relevante, ya que este grupo también incluye bacterias que establecen relaciones simbióticas o intracelulares como Rickettsia y Rhizobium, lo que resalta la especialización de Brucella para adaptarse al interior de sus huéspedes animales. Hay distintos tipos de bruselas, como lo que es la melitensis. Su huésped principal son los ovinos, caprinos y camélidos. En la abortus, sus huéspedes principales son ternera, búfalo, carnero, yak y bovinos. En suis es porcinos, liebre, reno, roedores, caribú. En canis son los cánidos, o sea, los perros. En ovis son los ovinos, las ovejas. En neotomao son los roedores. En seti es el delfín, la ballena o la marsopa. En Penipedialis es la foca, en Microti es el zorro rojo y el roedor de campo, y en la Inopinata hasta el momento aún no se conoce su huésped principal, solo se conoce que existe este tipo de Brusela. De acuerdo al tipo de especie de Bruselas y al tipo de huésped que se tenga, va a ser una diferente vía de transmisión y un diferente cuadro clínico. En lo que es la abortus en bovinos, su vía de transmisión es oral, nasal y conjuntival. En lo que es suis en cerdos, su vía es oral y genital. En ovinos, que es Brucella ovis, es por vía genital. En perros y otros cánidos hay distintas especies como es melitensis, abortus, canis y suis, y su vía de transmisión es oral y genital. Y en lo que es el hombre hay diferentes especies. En lo que es Brucella abortus, en el humano causa un cuadro de fiebre ondulante, sudoración profusa, malestar general, hepatomegalia, esplentomegalia y en algunos casos puede haber complicaciones como artritis, orquitis y epidimitis. En lo que es Brucella suis, se produce un cuadro de brucelosis con tendencia a ser más grave y crónico y este puede generar artritis, endocarditis, abscesos hepáticos y esplénicos. Lo que es la especie de melitensis es la más virulenta para el hombre y puede provocar fiebre ondulante, sudoración, artritis, espondilitis y complicaciones neurológicas o genitourinarias. En la especie canis, esta puede infectar pero con baja virulencia. Esta puede causar fiebre, malestar, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías y puede ser más leve que con lo que es la melinitis o la suiza. Además, las vías de transmisión en humano es por inoculación conjuntival en inhalación cutánea, digestiva, parental o sexual. Esta bacteria puede sobrevivir en lo que es suelo y estiércol por 80 días, en el polvo de 15 a 40 días, en la leche a temperatura ambiente de 2 a 4 días, en fluidos y secreciones en el verano puede resistir de 10 a 30 minutos, en lanas o pelo almacenado puede resistir 110 días. En el agua 37 grados centígrados y pH de 7.5 puede resistir menos de 24 horas. En el agua 8 grados centígrados y pH de 6.5 puede resistir más de 57 días. En fetos mantenidos a la sombra de 6 a 8 meses. En descarga vaginal mantenida en hielo 7 meses. En manteca 8 grados de 1 a 2. En cuero manchado con excremento de vaca puede sobrevivir 21 días. En paja 29 días, en grasa ordeñada 9 días, en heces ovinas naturales de 1 a 100 días, en tierra húmeda a temperatura ambiente 66 días, en tierra de secar a temperatura ambiente 4 días, en material fecal húmeda y con frío 240 días, en helados de dura 4 meses, en secreciones postparto de animales de 1 a 2 meses. Por lo tanto, podemos decir que es bastante superviviente, siendo 240 días su máximo de tiempo que puede sobrevivir en dicho ambiente. Esta bacteria logró tener un lugar en 1895, cuando Bang encontró abortos frecuentes en el ganado vacuno. Estos fueron causados por Brucella abortus. Otro
Otro momento determinante de esta bacteria fue el 14 de julio de 1905, cuando Timothy Samnin dedujo que los humanos se enfermaban por tomar leche cruda de cabras. Esto por lo que fue después que se descubrió que era Brucella ovis. Otro momento fue en 1914, cuando Traun descubrió que recuperó Brucella de Suis en fetos abortados de cerdo, y posteriormente se demostró que también era algo que podía afectar a los humanos. Además, en años recientes se han descubierto nuevas cepas de Bruselas, estas aisladas en perros, y también se ha detectado en algunos casos humanos. Para la epidemiología, la brucelosis tiene una distribución mundial. Para su prevalencia varía de manera importante entre regiones. Es una enfermedad común en la zona del Mediterráneo, Asia Occidental, algunas partes de África y América Latina, donde persisten prácticas como el consumo de lácteos no pasteurizados y control veterinario es limitado. La Brucella militensis es una especie más extendida y virulenta, responsable de alrededor del 90% de los casos humanos, mientras que la brucelosis abortus predomina en regiones con ganadería bovina, y la brucelosis suis es importante en países de América del Sur como Argentina, transmitiéndose a partir de los cerdos. La brucelosis canis tiene menor frecuencia, pero representa un riesgo en veterinarios o creadores de perros. Los principales factores de riesgo para el ser humano incluyen el consumo de leche y derivados sin pasteurizar, el contacto directo con animales infectados y la exposición ocupacional en laboratorios, lo que convierte la brucelosis en una zoonosis más frecuente a nivel mundial y una de las enfermedades desentendida en zonas rurales. Dentro de las generalidades, las bacterias del género Brucella son cucobacilos gram negativos pequeños de crecimiento lento que requiere de 2 a 5 días en medios enriquecidos con incapacidad de desarrollarse en agar McConkey. Bioquímicamente son catalasa y oxidasa y ureasa positivas. No fermentan carbohidratos y presentan metabolismo oxidativo, y en algunas especies como Brucellosis abortus y Brucellosis suis producen sulfuro de hidrógeno. Son inmóviles, indol y ornatina de sus carboxilasa negativas, no tienen cápsula ni forman esporas, y algunas cepas muestran resistencia a ácido alcohol parcial, lo que puede complicar su tensión diferencial. Su característica más relevante es ser intracelulares facultativas, capaces de multiplicarse dentro de macrófagos, lo que dificulta la eliminación por parte del sistema inmune y obliga a emplear tratamientos combinados y prolongados con antibióticos para evitar recaídas. Estas propiedades explican por qué la brucelosis es una enfermedad persistente, de difícil diagnóstico por cultivo y gran impacto en la salud pública y veterinaria. En las pruebas bioquímicas encontraremos en el OF un resultado de oxidativo. En LIA se va a mostrar una coloración amarillenta. En TCI, debido a que no fermenta carbohidratos, se va a ver rojo, como está en el lado izquierdo, y el de al lado es rojo, pero con producción de ácido sulfúrico. En esto, las positivas o negativas varían de acuerdo a la especie. Positivas puede ser Brucella abortus, Brucella suis, negativos puede ser Melitensis y Brucella canis. En mío se puede observar negativo en movilidad, indol y en ornitina. Bueno, ahora tenemos aquí el esquema de diagnóstico y bueno, para este caso vamos a tener los pasos a seguir en dado caso de que se sospeche que el paciente tenga brucelosis o presente síntomas muy similares. En este caso empezamos con la muestra, se realiza una prueba presuntiva que es la rosa de Bengala. En dado caso de que sea negativo ya no se realizan más pruebas, y en dado caso de que sean positivos se hacen las pruebas confirmatorias. En este caso van a ser 3 muy importantes: hemocultivo, aglutinación estándar y la 2-ME. En dado caso de que estas cumplan con los requerimientos establecidos, se va a proseguir con el siguiente paso. Continuando con el esquema, vamos a tener que si las pruebas confirmatorias llegan a salir positivas, es decir, que cumplen con la titulación correcta, en este caso lo que se sigue o el paso siguiente va a ser la emisión del resultado, que en este caso va a ser positivo. Y bueno, en dado caso de que no cumplan con la titulación, puede llegar a ser un caso indeterminado o puede llegar a ser negativo. Bueno, ahora tenemos la prueba de rosa de Bengala, y esta es una prueba de aglutinación rápida, que se utiliza como tamizaje inicial para la detección de anticuerpos contra Brucella en suero animal o humano. Y esta es de alta accesibilidad y relativa especificidad, pero tiene fácil de aplicación y es de bajo costo. El fundamento se basa en el antígeno de Brucella abortus, que está inactivado y teñido con el colorante rosa bengala. Cuando este antígeno se mezcla con el suero del paciente y este tiene anticuerpos específicos contra Brucella, si es que la infección existe, ocurre una aglutinación visible en pocos minutos.
Esta reacción positiva indica la presencia de anticuerpos IgG, IgM o IgA dirigidos contra Brucela, y el procedimiento se mezclan volúmenes iguales de suero y reactivo rosa de bengala, se homogeneiza bien la mezcla, se agita durante aproximadamente 4 minutos y luego se procede a leer. Si es positiva, la presencia de grumos o aglutinación visible indica anticuerpos anti-Brucela. Si es negativo, la mezcla homogenea esa información de grumos. Si en el caso de ser positivo, este debe confirmarse con otras pruebas serológicas cuantitativas, ya sea seroaglutinación de estándar, ELISA o pruebas moleculares según protocolos de las normas. En el caso de salir negativo, se descarta brucelosis, aunque en fases muy tempranas de la infección o en casos crónicos con títulos bajos de anticuerpos puede haber falsos negativos. Para la identificación entre brucelas se puede usar la prueba de susceptibilidad a bacteriáficos. Este es un método clásico de tipificación en el diagnóstico y diferenciación de especies de brucelas. Los bacteriófagos son virus que afectan bacterias de forma específica. Cada fago usado en Brucella, Tbilisi, Weybridge, Berkeley, tiene una afinidad distinta hacia determinadas especies o biovariedades. Cuando un fago específico se coloca sobre una suspensión masiva de Brucella en un medio sólido, esta puede ser, si la bacteria es susceptible, el fago se multiplica, infecta y destruye las células bacterianas, generando una zona clara de lisis. Si no y es resistente, no ocurre lisis y la zona se mantiene con crecimiento bacteriano uniforme. Esto permite usar el patrón de susceptibilidad a fagos como herramienta de identificación y subtipificación. Para el procedimiento se prepara una capa uniforme en siembra masiva de las cepas sospechosas de Bruselas sobre el medio. Se aplican pequeñas gotas de suspensiones estandarizadas de distintos fagos, Tbilisi TB, Weybridge WB y Berkeley BK. Se incuman las placas, se observan los sitios de inoculación, presencia o ausencia de lisis, que serían las zonas claras. Para la interpretación, que sería el patrón de lisis, ayuda a distinguir especies y biovariedades de Brucella. Para Brucella abortus es sensible al fago Tbilisi, Brucella melitensis, generalmente resistencia a Tbilisi, pero puede mostrar sensibilidad a otros fagos. Brucella suis tiene un patrón variable dependiendo del biovar. Así, las reacciones no solo nos confirman que se trata de Brucella, sino que también apoya en la tipificación epidemiológica. Para este esquema es para una identificación de sospecha de Brucelas. En el caso se toma una toma de muestra de la sangre. Esta es una toma de muestra típica cuando se sospecha de brucelosis sistémica. La decisión clínica al obtener sangre suele basarse en la historia médica del paciente o la exposición, animales, consumo de leche cruda y síntomas compatibles como fiebre, sudoración, astenia, dolores osteoarticulares. Para el paso será la siembra en hemocultivo, que es la representación de la inoculación de la muestra de sangre en un sistema de cultivo de hemocultivo. Esta para detectar la bacteriemia y esta se usa para detectar los organismos presentes en sangre. Como paso 3 tenemos el aislamiento y resiembra en placa TCA, y esta siendo positiva se nos mostrarán colonias pequeñas y translúcidas. Para el paso de 4 tendremos la adición de Gram. Si es positiva se hallarán bacilos cortos gram negativos. Brucella aparece como cocobacilos o bacilos muy cortos gram negativos en frotis. Por último tendremos las pruebas aquí bioquímicas, que ya se les han presentado anteriormente, pero aquí las recordamos. Será el cistrato de cimos negativo, urease positivo, TCI negativo, NIO negativos, producción de azufre variable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prevención y el control. En este caso, para la prevención de la brucelosis, se basa en lo que es la vigilancia y en la prevención de los factores de riesgo. La estrategia a seguir es la eliminación de la infección en los animales, y para ello se recomienda lo que es la vacunación del ganado bovino, caprino y ovino principalmente en las áreas enzóticas con altas tasas de prevalencia, y la realización de algunas pruebas serológicas. También muy importante de que si en nuestro ganado hay un animal contaminado, lo mejor es que se eliminen todos estos animales
para así evitar una propagación de esta enfermedad. Siguiendo con la prevención y el control, también muy importante los alimentos, por ejemplo la leche, una correcta pasteurización, ya que es el consumo directo para los humanos, y algunos productos que son derivados de estos. También es muy importante realizar campañas de educación sobre la necesidad de evitar los productos lácteos no pasteurizados, ya que pueden ser eficaces, así como las políticas sobre su venta. Bueno, ahora tenemos lo que es el tratamiento. Es muy importante realizar un tratamiento adecuado, que esto se va a iniciar posterior a la toma de muestras para el diagnóstico confirmatorio. En este caso, si nosotros realizamos un tratamiento adecuado, podemos llegar a lo que es acortar el periodo sintomático, reducir las complicaciones y prevenir recaídas. Es muy importante contar con antimicrobianos, que en este caso va a ser tetraciclina, doxiciclina y cotrimoxazol. En este caso van a ser combinados con rifampicina. También analgésicos antipiréticos, que en este caso se recomienda el paracetamol, y como última medida también antieméticos centrales procinéticos, que el más recomendado va a ser la metoclopramida. Estas son nuestras fuentes bibliográficas y pues eso sería todo. Muchas gracias.